Los periodistas. Manuel Díaz Cid, muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos como cada semana listos para escuchar el análisis. Me decías ahora que quieres tocar el tema de Asia en términos amplios, sus cuestiones económicas, me imagino políticas, y la repercusión que hay con el occidente. Recientemente uno de los hombres más ricos, si no el que más dinero tiene según Forbes, Amancio Ortega, leía yo, el dueño de Zara y de todas estas cadenas de ropa, acaba de comprar su primer gran edificio en China. Se habla de una fortuna de 3 millones de euros o algo así que pues, invirtió en el edificio. Los españoles están entrando en la economía asiática. Las devaluaciones o las diferentes caídas de bolsa que hay en esos países repercuten inmediatamente sobre la economía de todo el mundo. El tratado del que ya nos has hablado en otras ocasiones, el del Pacífico, donde China queda excluida y donde Obama es el principal promotor de la alianza económica de todos los demás países en contra precisamente de el expansionismo chino. Así es. Y recientemente el descubrimiento del método, de la forma, de los espacios de la mafia de lavado de dinero chino. En fin, es una charla muy interesante y muy actual, Manuel. Mira, el modelo que está gestándose en el mundo asiático es la herencia de, por un lado, la Guerra Fría y por otro lado, la historia de los imperialismos que durante los siglos XVIII y XIX mantuvieron una buena parte de los países del mundo asiático bajo su tutela como colonias de los imperios. Tenías el imperio británico, tenías el imperio holandés, tenías el imperio francés, que estaban acomodados cada uno de ellos en lugares de enorme importancia económica, sobre todo por los productos que entonces se exportaban de esos lugares, las especies particularmente, pero también las joyas, también los marfiles tallados, desde luego la porcelana china, no que hablar de la seda. Bueno, la gran ruta de la seda, ¿no? Claro. Que fue el tema de Marco Polo, ¿no? Era toda una visión de los imperios que comenzaron a asentarse en el mundo asiático a partir del siglo XVI y algunos, Portugal por ejemplo, se mantuvo hasta prácticamente el inicio del siglo XXI, en el momento en el que China le presiona para que devuelva Macao, sí, que como tú sabes fue durante años la puerta de entrada de los productos europeos, no solo portugueses, al interior del continente asiático y la puerta de salida de todos los bienes suntuarios que eran los que tenían mayor demanda a partir de este lugar. Macao se encuentra frente a la isla de Hong Kong y entonces ingleses y portugueses jugaban aquí un proyecto de desarrollo del imperio con resultados estupendos para los que tenían su dinero y sus recursos apostados al mantenimiento de las colonias. Esto se mantiene todavía hasta finales del siglo XIX, cuando la famosa reunión de Berlín, en donde las potencias europeas se reparten el mundo, prácticamente se lo repartieron, establecieron áreas de dominio geopolítico, rutas estratégicas de los productos,
los centros más importantes para el control naval desde el punto de vista comercial y militar, y el país que quedó como el gran beneficiario de todo esto fue Inglaterra. Los ingleses eran los que tenían la flota mercante y la flota de guerra más numerosas del mundo. Esta situación vino a complementarse con un fenómeno cuyas consecuencias todavía hoy los sociólogos y los politólogos especializados en el tema de Asia están manejando. Los países asiáticos tuvieron bajo los imperios una importante presencia de ideas, de instituciones, de orden político basadas en los principios de la democracia europea. Los hijos de los personajes importantes de estos países asiáticos aliados a los imperialistas mandaban a sus hijos a Inglaterra, los mandaban a estudiar a la Sorbona de París, los mandaban a estudiar a la Universidad de Heidelberg en Alemania, y esto fue provocando un fenómeno que el historiador Christopher Dawson ha desarrollado en un texto magistral sobre el tema, señalando cómo los países asiáticos que tenían frente a los europeos una actitud de enfrentamiento, de molestia por la presencia de los europeos, estos países que apelaban a sus valores antiguos, fundamentales, históricos, para enfrentarse a Europa, fracasaron en todos los intentos que hicieron para expulsar a los europeos bajo la línea del nacionalismo de los viejos tiempos. En cambio, los hijos de los hombres ricos que fueron a estudiar a Inglaterra, a Francia, a Alemania, regresaron convencidos de que para sus países el modelo mejor era este. Y comenzaron... Un poco el caso de los mexicanos que fueron a estudiar a los Estados Unidos e importaron el modelo también de cómo hacer política norteamericana para México, ¿no? Exactamente. Yo creo que es un periodo en el cual la visión de imperio lleva aparejada esta apertura hacia las ideas políticas del mundo occidental. No eran muy populares las instituciones del mundo democrático en países con tradiciones milenarias de autocracias y de grupos poderosos que eran los que manejaban el desarrollo del territorio, pero en el siglo XIX, finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer las primeras propuestas de los chinos, las primeras propuestas en el territorio de Indochina, las primeras propuestas en el territorio de Java, Sumatra, Borneo, de, entre comillas, modernizar estos países, que consistía la modernización en la adaptación del sistema político de estos países al sistema político del mundo europeo, y como resultado pues comenzaron a producirse las primeras llamadas realmente a la transformación con la aparición de los partidos políticos. De los partidos políticos que surgieron, uno que tiene, pues digamos, un papel casi de ejemplo para el resto del continente,
Es el caso de la India, el partido del Congreso, partido en el cual militó Gandhi, en el cual militó Nehru, militó cada uno de los líderes del nacionalismo hindú, que habían estudiado afuera y que venían convencidos de las ideas del liberalismo político, pero que en sus países no tenían cómo hacer valer esta propuesta. A los grupos políticos del mundo europeo que tenían su presencia en el continente asiático, les pareció conveniente, como dice Dawson, el hacer que los países orientales sufrieran un proceso. Pues tú nada más mira el caso de Japón, sí, claro. Que brinca del shogunado al modelo parlamentario en 30 años. Entonces, este cambio... Solo se mantiene el sistema de las mafias japonesas, de la Yakuza y todo eso, dentro de la democracia y fuera de la democracia. Así es. En la India pasa algo similar, ¿no? Desde luego. Porque ahí el peso de la religión también es importante, Manuel. Importantísimo. Pero te estás encontrando con religiones en el mundo asiático que tienen la característica de que sus dioses, la visión de sus dioses, la visión de su religión es excluyente, es decir, te acepta todo lo que tú quieras dentro del territorio, pero no está ni para exportarse, ni para atraer o atraer simpatizantes. Ya. O sea, sí hay una relación íntima entre la manera de ser de esos pueblos según la fe que cada uno de ellos tenga, y eso es lo que provoca también una enorme división. Gandhi en su momento y Nehru proponen hacer a un lado los temas religiosos y buscar el común denominador de alianza de una India fuerte frente al imperialismo y frente a la serie de prácticas que traían la división de las castas, ¿no? Así que es. fue uno de las grandes resistencias que hubo contra Gandhi, ¿no? Porque era ir contra los nobles, contra los que estaban contra los brahmanes, que eran los del más alto grado en la división de las castas, ¿no? Castas. Que todavía prevalece, Que todavía prevalece, sí. Y hablando con un empresario de aquí de Puebla que está conectado con el medio hotelero, él me contaba la desesperación de los hoteleros europeos en la India cuando, por razón de casta, la misma persona no te puede hacer dos funciones. O sea, tú no le puedes pedir que te ayude a sacar la basura, pero impensable. Es peor que el sindicalismo de hace 50, 60 años en Veracruz, que acabó con la posibilidad de una detonación turística en aquel momento, ¿no? Sí, todavía así ya es. Se venció eso, pero... Verdaderamente algo increíble. El mundo de los... Pero también derivado de la revolución industrial, ¿no? La Claro. división del trabajo, de todo este asunto, ¿no? Lo llevaron al extremo. Sí. Sí, te decía, el mundo de los políticos estaba en ese momento inspirado y por otro lado arrastrado por las maniobras económicas que estaban dejando a los países europeos con grandes ganancias, con grandes utilidades, y estaban creando dentro de los países asiáticos pequeñas oligarquías muy poderosas, muy ricas, muy bien pagadas, pero totalmente distantes del pueblo. Pero toda esa riqueza, tanto la de las oligarquías locales de cada una de las naciones, como los que se hicieron ricos, el imperio fuera, cargados sobre las espaldas, las manos de trabajo de la mayoría de los pobladores. Claro. O sea, fue verdaderamente una explotación. Una explotación, terrible. en serio, así es.
Todavía las denuncias contra las maquilas y Sí. este asunto. Sí, todavía, bueno, en un mundo tecnificado, evidentemente estos fenómenos se han tecnificado también, pero siguen siendo un reflejo de lo que manejaron los países europeos en su relación con los asiáticos, en la búsqueda de los productos, de los bienes que tenían un enorme consumo en el mundo occidental. Desde el siglo XV. Desde el siglo XV. O antes, pero el XV fue el detonante cuando a un señor se le ocurrió darle la vuelta al revés al mundo para ir a buscar las especias. Exacto. Más fácil y no pasar por todas las aduanas de los demás. Y encontró América, ¿no? Se encontró de paso con América, ¿no? Pero ya para entonces los portugueses, con Fernando de Magallanes, habían dado la vuelta al mundo. Bueno, y los chinos habían también salido y se habían metido. Lo que pasa es que China abandona la línea de la incursión en el casi mar, 100 años antes. Y 80. El resultado pues fue que cuando irrumpen los europeos en el escenario asiático, lo que se puede apreciar inmediatamente es la asimetría que existe entre la tecnología de fabricación de barcos de carga y de guerra en el mundo asiático frente a los europeos. Superior en una época. Se llevaban de calle a los asiáticos. Pero tiempo antes fueron los chinos. Ah, claro. Las naves chinas fueron las gigantescas naves chinas que llevaban toda la mercancía de un lugar a otro. Y bueno, luego se viene abajo el imperio, ¿no? La India. El general G, o no sé cómo se llama, uno que ha recibido muchos honores y reconocimientos. Y hay un libro que salió publicado no hace mucho que se llama 1431, algo así, de un militar que estudia el tema de cómo los chinos desarrollan el tema de el comercio de los mares con naves que hasta ese momento eran totalmente desconocidas en el occidente, por su tamaño, por su fuerza. Así es. Los hindúes tenían también un tráfico intenso de mercancías, sobre todo oro y piedras preciosas, claro. Incienso, que eran los productos que se enviaban desde la India hacia el Medio Oriente, hacia los países africanos, con unos barquitos pequeños pero muy marineros, los dhows, que se convirtieron en el emblema de lo que serían los comerciantes asiáticos haciéndole la competencia a los europeos con barcos mucho más pequeños, pero con un conocimiento de las rutas marítimas mucho más desarrollado, más entre los hindúes que superior, entre los europeos. ¿No? Oye, Manuel, ¿y ahí cómo se comporta la piratería, el comercio ilegal? ¿Ya desde esas épocas hay algún registro? Lo que había era una plaga de piratas chinos y malayos que hasta la fecha los malayos. Hasta la fecha. Y los secuestro chinos, de los buques petroleros, todo esto que la desaparición es una guerrilla, ¿no? de tantos barcos cada año. A veces como que resulta un poco difícil imaginar que en este mundo súper tecnificado en el que vivimos se puedan robar un barco. Y puedan aparecer piratas que al estilo de aquellos que en el Caribe sembraron el desorden durante un buen tiempo, estos en los territorios de las Islas Filipinas, en los territorios de Malasia. Al día de hoy te sigues encontrando con juncos, o sea, barcos de estructura muy sencilla que llevan a bordo cañones especiales de los que utilizan los barcos de guerra norteamericanos más modernos, y con esos cañoncitos que llevan dentro de los barcos
se produce la derrota de los navíos de carga europeos, americanos, que asiáticos, no van artillados. que no van artillados. Entonces, la piratería sigue siendo... Sí, pero ya desde esa época se daba la piratería. Bueno, claro, ya se daba. Y había además grupos sociales que habían hecho de la piratería, digamos, su modus vivendi. Entonces tenían muy bien organizado el control, todavía hoy lo tienen, de los estrechos a través de los cuales tiene que circular la navegación para llevar los bienes de un lugar a otro en el territorio del mundo asiático. Entonces, hay una transformación importante en lo económico, hay una transformación importante en lo político, y luego comienza el fenómeno del surgimiento de los líderes que van apareciendo en los diferentes países y van llamando a la unidad de los pueblos frente a la presencia europea. Esto se mantuvo como una constante a lo largo de los años, y el único que resultaba beneficiado con todas estas tensiones pues eran los pequeños núcleos oligárquicos que negociaban con los europeos y negociaban con los nacionalistas asiáticos, y varios de estos oligarcas por debajo de la mesa financiaban las operaciones de piratería, se pirateaban sus propios productos para luego venderlos a precios bueno, y ahí increíbles. Hay que citar los intereses en juego de las financieras de los ingleses y de los judíos en relación a las compañías de seguros que aseguraban esa mercancía, Manuel. Claro. Que eso es un factor también bien interesante, el coaseguro que se va dando y cómo se mueve una parte del sistema financiero a través de estos mercados que después en otros escenarios serán el precio de los futuros. En este escenario asiático, la presencia fuerte, la presencia dominante era Inglaterra. Fundamentalmente. Después de Inglaterra estaba Francia, y Francia tenía intereses en la India, Pondicherry, tenía intereses en China, tenía intereses Francia en Laos, Camboya, Tailandia. Los franceses estaban muy convencidos de que el modelo francés de ocupación, respetando mucho las costumbres de los pueblos asiáticos, dejaba resultados más valiosos que las confrontaciones. Sin embargo, no estuvieron a salvo totalmente de las rebeliones. China es uno de los países que miró con gran inquietud y desagrado la presencia de los europeos. China intentó... sobre todo porque China siempre estuvo cerrada, ¿no? Claro. A mezclarse, a contagiarse con otros, con la cultura, ¿no? Pero además agrégale a eso... Desde los mongoles, el conflicto. Que los europeos le roban a los chinos las matas de té para comenzar a sembrarlo ellos en la región de Darjeeling, en la India,
y de la región de Darjeeling llevan a China el opio, con lo que se La guerra del opio, que fue establecerá una forma de dominación. Así es. Claro. Y eso se lo deben a los ingleses. Los ingleses. Curiosamente, Sir Edmund Burke, el autor de la teoría de los partidos políticos y un hombre que tiene un papel muy importante y muy interesante en el final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en uno de sus textos dice que la democracia parlamentaria en Inglaterra está amenazada por los ricos y que el Parlamento acabará aprobando cosas que mancharán la imagen de Inglaterra a cambio de los intereses de los nababs que controlan la Compañía de las Indias Orientales. Y así pasó. Así pasó, fueron precisamente los intereses de la Compañía de las Indias Orientales los que provocaron la guerra del opio, que obligó al pueblo chino a aceptar el opio e incluso a difundirlo dentro de su sociedad, cuando este era un fenómeno que venía del norte de la India. Curiosamente, gracias a esa guerra del opio, es que llegaron algunos colonos chinos a territorio mexicano y norteamericano. En Chiapas algunos, en la zona de Mexicali, hacia arriba, esa parte de la frontera, y otros del lado de los Estados Unidos, de donde derivaría muchos años después el tema del barrio chino en algunas de las ciudades de la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Así es. China intenta en el año 1900 lo que fue el último proceso de rechazo al mundo de los negocios europeos, con la rebelión de los boxers, que en un momento dado tenía el propósito de matar a todos los diplomáticos europeos que estuvieran en Pekín y de esa manera marcar de ahí en adelante los límites de la presencia europea, echando a los europeos fuera de los territorios clave del control de las mercancías, entre ellos el río Yangtze-Kiang. Oye, ¿el movimiento de los boxers tuvo fundamentos religiosos, ideológicos? Sí, claro, de hecho es la sociedad del Shaolin, que es una de las sociedades religiosas que practica las artes marciales, la que asumió la dirección de esta revuelta. En un libro publicado hace no muchos años, 2-3 años, por un inglés cuyo padre estuvo involucrado en la rebelión de los boxers, es decir, le tocó la rebelión de los boxers, un autor chino escribe un texto que se llama La Casa de los Placeres Celestiales, que era un prostíbulo, pero era el lugar en donde las grandes figuras de la política se reunían y tomaban decisiones, y tomaron esto se repite a lo largo de la historia del mundo. Del mundo, sí. Sí. El libro está muy bien escrito. El autor le pide al inglés con quien labora el texto los escritos del papá, que era predicador protestante y que resulta gravemente afectado por la revuelta de los boxers, que comenzó a desarrollarse desde el interior y terminó en la capital. No fue
un movimiento de la capital hacia el exterior, Ajá, sino de... de dentro hacia afuera. Yo tengo un ejemplar de un libro que sin duda es un libro raro, se llama Wider den gelben Drachen, contra los dragones amarillos, escrito en el año de 1900 por dos alemanes que hicieron la travesía de Jerusalén a Pekín a caballo, y en el trayecto vieron la rebelión de los Boxers, cómo iba creciendo, y llegaron a Pekín a decirle al embajador alemán y al embajador inglés Lo que estaba pasando. Y esto fue lo que alertó a los europeos, que se fortificaron en el barrio de las Legaciones. Cuando llega la rebelión en el verano del año de 1900 a Beijing, el asunto comienza con el asesinato del embajador de Alemania. Asesinan al embajador de Alemania, bloquean todos los caminos que los europeos manejaban para el tránsito de sus mercancías y desatan una persecución feroz contra los cristianos chinos. El movimiento de los Boxers no solo era un movimiento que estaba peleando por la independencia, sino estaba peleando también contra la presencia de la religión. Protestantes y católicos fueron perseguidos por igual y fueron asesinados por igual, porque los Boxers intentaban rescatar los valores de la tradición para que China recuperara su verdadera personalidad. Un admirador del movimiento de los Boxers, era muy joven para haberse involucrado, pero que lo vio de cerca y le llamó mucho la atención, fue Mao Zedong. A Mao le tocó ver reuniones de los Boxers. Oye, para no profundizar ahorita en lo de Mao, porque me imagino que también dirás algo más en unos minutos, te quisiera preguntar nada más cómo se dieron estos mismos fenómenos en la frontera con Europa, de Turquía para Asia, porque ahí es el punto en donde se unen los dos continentes. Claro. Pero ahí como que no percibo que se hayan registrado hechos. No, lo que pasa es que sí se registraron a finales del siglo XIX las grandes persecuciones contra los grupos minoritarios de religión cristiana, los kurdos y los armenios. Los armenios, claro, que los aniquilaron. Y esto es parte de este fenómeno. El Papa hizo una reflexión importantísima hace no mucho sobre los muertos en Armenia. En Armenia. Precisamente la rebelión de los armenios, como la rebelión en Líbano de los herederos de la tradición francesa, son los puntos de fricción que hablan de estos ajustes que no solo están ocurriendo en China, sino están ocurriendo en la frontera del mundo europeo con el mundo del Medio Oriente, y están ocurriendo también en el territorio de la India, en donde después de la rebelión de los cipayos, los grupos que seguían defendiendo los valores primeros del mundo asiático, pues presionaron para desencadenar una ola de revueltas que le devolviera a los países su soberanía y les devolviera sus creencias, expulsando a los que no las tenían. Fue un momento de
grandes tensiones que los imperios registraron, y a partir de ese momento los historiadores del tema de los imperios todos coinciden en que comenzó a irse hacia abajo el interés por los imperios, porque las élites de los grupos asiáticos habían asimilado de tal manera la cultura europea que ahora ellos eran los que ya tenían el manejo, distribución, cálculo de los precios de los productos, y competían abiertamente con los europeos en este terreno, que es una lucha que se queda a medias por la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial... Muy próxima, ¿no? Sí, haz de cuenta que es un borrador que pasó por encima de muchas cosas que ya habían sucedido, pero que perdieron sus efectos porque los incidentes de la Guerra Mundial y el tiempo de la Guerra Mundial hace que se deterioren, y algunos de estos movimientos incluso ahí desaparecen, para regresar con mucha fuerza después de 1920, que es cuando se está librando la guerra entre los rusos blancos y los rusos comunistas, y se están disputando los territorios de Vladivostok a Puerto Arturo, los japoneses con los rusos. Y ahí tienes un elemento que a veces se nos sale un poco de cuadro, pero que es extraordinariamente importante, que es Japón. Porque en Japón no solo se produce una occidentalización de la cultura, que incluye la aparición de un parlamento, de los partidos políticos, en una teocracia, porque el emperador, como tú sabes, en China es visto como, en Japón es visto como un hijo de los dioses. Entonces, esta amalgama que hacen los japoneses les permite convertirse en 30 años de un modelo totalmente agrícola y con una visión feudal a un Japón ultramoderno que construye los barcos de guerra más bien logrados de todo el mundo asiático. Los construyeron los japoneses. Los portaaviones, ¿no? Fueron los... Pero eso ya fue hasta la Segunda viene Guerra un poquito después. Pero en ese momento, a finales del siglo XIX, cuando los famosos dreadnoughts, que hoy nosotros llamamos acorazados ingleses, hacen su aparición, al mismo tiempo hacen su aparición en el mundo asiático, en los centros de producción de barcos de los japoneses, en los astilleros, porque los japoneses se habían robado los planos azules de los barcos y ahora le presentaban a sus competidores europeos barcos de guerra tan poderosos como los tenían los europeos. Y esto lleva a la guerra entre Rusia y Japón, que todo mundo le apostaba a Rusia y que la ganó Japón. Y a partir de ese momento, Japón irrumpe en los mercados, Japón irrumpe en el escenario militar de Asia y se convierte en la gran potencia naval asiática, que para la época
del final de la Primera Guerra Mundial, está pensando ya en desarrollar un proyecto de creación de un imperio que deje corto a los imperios que tenían los europeos. Entonces hay un proceso de transformaciones, de cambios, de expansión en la que hay mucho dinero y en la que hay muchas nuevas realidades que se van a realizar, particularmente, tú lo mencionabas hace un rato, el tema de la aparición de las grandes organizaciones criminales, las mafias, que comienzan en el llamado triángulo del opio en el mundo asiático a convertirse en los protectores de los políticos. El caso de Chiang Kai-shek es un caso escandaloso. Sí. Todo el movimiento de Chiang Kai-shek estaba financiado por los traficantes, por los tongs, las sociedades secretas de los criminales, los tongs, que son los que manejaban en los Estados Unidos, en San Francisco y en Los Ángeles, manejaban los primeros grupos de gente que traficaba, de traficantes de droga que aparecieron en la historia, y de personas. Sí. Oye, Manuel, y en esas épocas el expansionismo de Asia iba de la mano de la guerra, de las armas, de todos estos movimientos. Salvo China, creo, hoy día el tema de las armas no aparece ya en los otros países, pero sí el expansionismo económico. Sí, bueno, y incluso un poco el tema de las armas, porque este hombre que dirige Corea del Norte, Kim Jong-il, bueno, sería el otro caso, sí, pero es un casito patológico. Hay una cuestión ahí muy delicada, ¿no? Está manejando el retorno a las amenazas nucleares. Sí, contra Estados Unidos, contra Inglaterra, contra Japón. Y contra China. Cuando tradicionalmente China y Corea del Norte jugaban en el mismo equipo, ahora no. Ahora el gobierno chino ha hecho un extrañamiento al gobierno de Corea del Norte por el estallido de una bomba de hidrógeno y por las declaraciones de los dirigentes militares de este grupo, en el sentido de que están preparados para una guerra inmediata contra Corea del Sur. Sí. Entonces, el escenario es un escenario de reacomodo de fuerzas, en donde el fenómeno que más llama la atención es China. Todo el mundo se va sobre el tema de China porque ciertamente Obama está preocupado por China más que por ISIS. Claro. Claro, porque los chinos están tratando de encontrar un modelo capitalista que no esté tan condicionado a determinado tipo de condiciones por estar previsto para su implementación en el mundo asiático, donde todavía el tema de los trabajadores muy mal pagados sigue siendo uno de los motivos de que provocan, por una parte, que los chinos puedan hacer propaganda a sus productos como los de más bajo costo, aunque lo que les falta agregar la calidad. Es que el de muy baja calidad. El tema es ese y seguirá siendo ese mientras los chinos no lo hagan bien, porque copian todo y lo falsifican muy bien, pero no son de calidad. No son de calidad. Como comentábamos en una de las
sesiones anteriores, si tú recuerdas, el submarino, ¿qué? El comentario de este almirante de la OTAN al portaaviones chino más moderno, al portaaviones, diciendo pues, su punto de debilidad más serio es que todos los paneles de control dicen Made in China, como diciendo, pues, y además esto es cierto, ¿no? Los chinos no han logrado alcanzar un nivel de calidad en la producción, aunque sí en número. Aunque sí, la masificación. Manuel, por desgracia se nos va el tiempo para redes, pero bueno, nada más como un ejemplo del expansionismo de hoy día en lo económico, está el canal de Nicaragua, ¿no? Canal de Nicaragua. Que está siendo construido por un chino y una concesión a no sé cuántos años para una empresa china. Así es. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Los periodistas.